Ahí está. Bueno, empecemos un poco. Las hojas de acuarela son especiales, no son unas hojas cualquiera. ¿Se puede trabajar la acuarela en una hoja cualquiera? Sí, pero no les va a dar el mismo resultado. La hoja de acuarela suele tener algodón o suele tener componentes que, aparte de absorber el material, son materiales que, digamos, se tensionan y se relajan todo el tiempo, o sea que se arrugan y se estiran, se arrugan y se estiran, no quedan ondulados. Son hojas especiales. Bueno, así que siempre es recomendable de que compren o un bloc chiquitito o una hoja grande y la cortan en varios pedacitos. Bueno, las acuarelas vienen, a ver si me enfoca la cámara acá. Vienen en pastillas, estas son pastillas de acuarela, que es como una pasta dura, no llega a ser muy dura, si yo la presiono se va a hundir, pero es una pasta, que son las tradicionales, que tiene pigmento, goma guar, y creo que nada más, tiene esas dos componentes. Se diluye con agua y, digamos, no pasa igual que con la tinta china, que vieron que cuando se seca la tinta china no se corre. La acuarela, si ustedes la trabajan arriba muchas veces, se va moviendo lo de abajo, no mucho, pero se mueve. Fíjense que acá tengo un par de cosas de acuarela que están secas, están hace bastante. Y si yo le agrego agua, ven que acá tengo el pincel húmedo, si le agrego el agua se va a ir corriendo, ¿ven? ¿Se nota ahí? Sí, La acuarela tiene esta propiedad de que si es buena, o sea, yo estoy hablando de acuarelas, digamos, de mediana o buena calidad que te responden de esta manera. Siempre se van a mover un poco desde abajo, ¿no? Si yo quiero hacer muchas capas, la capa de arriba de color va a mover y va a mezclar un poco la de abajo. La tinta china, como vimos la otra vez, no tiene eso. Cuando se fija y es muy raro que lo puedas correr, se queda agarrado. Em, la acuarela viene en pastilla, como les dije, que para mí es lo mejor, porque les permite hacer un montón de diferentes técnicas. Viene en pomo como si fuera dentífrico, con más o menos la consistencia de un dentífrico, es un poco capaz que más blandita. Y viene también en frasquitos líquida, la acuarela. ¿Qué pasa? La acuarela que más va a rendir y más le va a permitir hacer colores oscuros es la de pastilla, o viene como concentrada. Entonces yo voy eligiendo cuánta cantidad de agua le agrego para hacerla más diluida o justamente usarla más pura y que tenga mayor saturación de color. La acuarela en pomo eh, cuesta más lograr una saturación porque está blanda. De hecho, si nosotros queremos trabajar con pincel seco, que ahora les voy a mostrar cómo se hace, la de pomo no se puede trabajar porque el material ya tiene agua, tiene mucho contenido de agua la acuarela misma, ¿no? Porque viene en pomo. Y la acuarela que viene en frasquito, diluida, es como si fuera una tinta. De hecho, yo creo que la propiedad elástica que tiene la acuarela la debe perder en tinta, porque, o sea, en frasquito, porque viene demasiado diluida. Nunca la llega a usar esa. Usé solamente en pomo y así en pastilla. Bueno, respecto a cómo se puede llegar a usar. Lo mismo o muy parecido a como lo trabajamos a través de la tinta china. Podemos usar el pincel húmedo, húmedo, o sea, no mojado, está ahí húmedo apenitas, raspar un poco el material y trabajarlo de manera directa en la hoja seca y que nos dé esta textura. ¿Ven acá? ¿Ven que queda la sí. textura? Es como que los depósitos de tinta van a quedar en la superficie de la hoja y los agujeritos que tienen no van a quedar con tinta. ¿Entiendes? Queda así una textura. Puedo usar el pincel bien húmedo e ir tomando más material. Fíjense que acá se va desprendiendo más. ¿Ven que brilla?
queda líquido y corre totalmente diferente. ¿Ven que corre muy fluido? Sí. Sí. Perdón, el primero fue en pincel seco, ¿no? Sí, pincel. El primer ejemplo. Nunca se usa pincel seco, se usa húmedo con un mínimo de humedad Un para mínimo. poder. Ah, Sí, está se le bien. dice pincel seco, pero no es que sea 100% seco. Ah, está Después bien. tenemos la acuarela diluida. Esto es como, digamos, se usa más tradicional. El pincel con agua, no mucha carga, mojas la acuarela y retiras material. Si yo uso poca agua, ven que quedó un poquito de agua, ¿no? Acá. Yo si uso poca agua y raspo mucho, me va a quedar una sobresaturación de material en el pincel. Y claro, yo si presiono ahora la hoja, me va a quedar recontra saturado. Fíjense que voy a cargar acá. No me doy cuenta de esta. ¿Ven la diferencia del mismo color? La saturación. Ah, sí. Muy Bueno, esto me oscuro. va a servir para hacer determinadas cosas como por ejemplo líneas. Ven que yo puedo hacer líneas muy prolijas con la acuarela pura. La acuarela pura, como les decía, tiene goma guar o goma sántica, creo que se llaman así, que es una aglutinante, es como si fuera una gelatina. Entonces mantiene la forma, es como que no es agua que se esparce de golpe, sino que la gota o el recorrido de la pintura es más homogéneo, está más contenido por la misma gelatina. ¿Entiendes? Sí. Pero va a pasar esto, que si yo pongo mucha saturación de golpe al principio, si yo paso el pincel húmedo arriba, va a pasar lo que les mostré antes, que se va a desprender demasiado material. Entonces, siempre la saturación, así cuando usamos la acuarela muy saturada, conviene al final. Fíjense que si yo quiero diluir esta gota que es más clarita, no se va a mover tanto. Apenita se mueve. Pero si me queda mucho material en la hoja, se mueve demasiado y me termina arruinando lo que estoy dibujando. ¿Se entienden acá estas tres instancias? Sí. Sí, sí. Estas tres instancias Sí, son sí. hoja seca y el pincel seco, húmedo y acá con la pintura, o sea, saturada, con mucha cantidad de acuarela en este caso. Y después tenemos al revés. Esperen un segundo, voy a cambiar el agua porque ya quedó toda técnica. La tenía que hacer. Después tenemos al revés. Tenemos la acuarela sobre hoja húmeda. Cuando nosotros hablamos de una aguada real es cuando trabajamos con la hoja o el material demasiado diluido. Por eso se dice aguada, ¿no? Porque tiene mucha agua. La acuarela se suele usar bastante con la hoja saturada de agua. Vuelvo a recordarles que la hoja puede estar húmeda o desbordando de agua, ¿no? ¿Se acuerdan? Húmeda es cuando brilla un poco. Esperen que lo seco para que se entienda a lo que voy. También se puede jugar con esto, ¿eh? Ahora que, antes de que me olvide. Tenemos la acuarela y queremos retirar el material con un trapo seco y genera texturas nuevas. No sé si llega a ver, pero se puede ir Sí, retirando material. perfecto. Entonces, si Ah, quieren está bueno. húmeda, pueden secar, retirar un poco de color, generar texturas nuevas. Bueno, a ver, esperen que trato de enfocarla a la cámara. Ahí. ¿Ven ahí que brilla la hoja, pero no hay una gota que chorree? Sí. Sí. Eso es cuando la hoja está húmeda. Cuando yo tengo agua que desborda y chorrea, como pasa acá, ven que hay una gota de agua. Ahí, Ujú. ¿se ve bien? ¿Ven ahí que se ve la gota de agua? Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, eso es cuando está sobresaturada de agua. En las hojas tenemos esas tres instancias: hoja seca, húmeda y saturada. La acuarela no va, al igual que la tinta china, no va a funcionar igual en esas tres instancias. Entonces, cuando tenemos la hoja húmeda, como se ve acá, lo voy a repasar un poco porque ya se habrá secado. La acuarela se va a abrir, va a correr,
pero no va a generar, digamos, irregularidades tan acentuadas. Fíjense que yo voy a poner color. Voy a poner color, se abre la mancha. Se abre la mancha, pero dentro de todo es controlable. Yo la puedo ir moviendo, la puedo seguir, digamos, como tapando, o puedo retirar con un trapito, como les mostré antes, un trapito o un papel. ¿Ven? Ahí sacar el exceso. Cuando está húmeda es la forma más linda de trabajar porque pueden regular para atrás, para adelante, mover la mancha para donde quieran y no va a haber tanta complicación. Cuando la hoja tiene una saturación de agua, o sea que está desbordando de agua, ya ahí no se hace controlable. La pintura se va a empezar a ir para cualquier lado, se va a chorrear. Que sea controlable o no, no significa que esté bien o esté mal, ¿eh? Significa que vamos a lograr efectos diferentes. Fíjense que acá tengo la gota de agua, se ve el reflejo, ¿lo ven ahí? Yo si tiro material, ¿ven Sí, que se abre de golpe? claro. Ujú. Si yo quiero tapar o cubrir, se me empieza a ir para todos lados. Si la muevo, se me va a chorrear. Ven que se hacen, empiezan a hacer gotas de agua. Si lo inclino mucho, se chorrea, de hecho. Entonces, esta manera de trabajar no me permite tener tanto control sobre lo que pasa en la hoja. Deja texturas hermosas igual, ¿eh? Sí, hermosa, parece una flor. Sí, por eso, no digo que sea malo el trabajo, sino que no lo puedo controlar tanto. Sí, capaz que puedo jugar de empujar un poco o agregar, ven estilo así, Sí, algunas hermosa. líneas, algunas formas, pero sí, adentro va a quedar medio como lo que quiere la hoja y la acuarela. Y después tenemos Sí. el material, bueno, como les dije antes, el material húmedo sobre hoja seca, que también es una de las maneras, digamos, más lindas de trabajar, o me permiten hacer formas, por ejemplo, no sé. La acuarela tiene para mí una de las ventajas de que podemos mezclar en el momento y se empalman bien las mezclas de color. Ajá, ¿Ven ahí? Qué bonito, qué Sí, bonito que queda. maravilloso, qué sí. Hermosa. bonito, qué delicado. Sí, la acuarela es espectacular. Lo que Qué le tiene que lindo. agarrar la mano es a los estados que les mostré recién. Son muchos estados, tanto de la hoja como del material, muchas como combinaciones. Claro. Y la acuarela lo que tiene que lleva tiempo trabajarlo, pero a la vez cuando tenemos la hoja húmeda, tenemos que trabajar rápido. Es como que es lento y rápido el proceso de la acuarela. Claro. Porque si se me seca la hoja, ya hay cosas que no puedo hacer. Entonces tengo que trabajar de manera rápida con la humedad de la hoja y a la vez lento en el sentido de, si quiero hacer una capa, esperar que seque bien, ver dónde poner. Es como que tiene esa dualidad de trabajo rápido, trabajo lento, trabajo rápido, trabajo lento. Nada que ver, por ejemplo, con el óleo pastel. Claro. ¿Se entendió? Y ahí si querés hacerle una capa, ¿tenés que mojar la hoja o de la misma manera que lo estuviste haciendo? Si yo quisiera hacer una capa acá, tengo que esperar que se seque. Sí. Si yo llego a hacer una capa acá, se me mezcla todo, se me va a abrir. Ah, Si quiero aunque trabajar, esté seco. sí, tiene que estar seco. Miren, lo voy a hacer con Sí. esta manchita de acá. Tiene que estar el pincel no muy húmedo porque corre lo de abajo. Claro. Por eso están también estos recipientes donde puedo ir probando como la humedad. Voy viendo que no. Ah, Puedo probar una hoja aparte también. Pero ven si yo, por ejemplo, paso ese rojo que está bastante diluido, pero no tiene mucha sí, agua, por acá, hago una especie de veladura o trabajo por arriba sin correr el color. Claro. Ah, está Está el bien para color bien que el seco. otro ya- ah, Los y, refuerzos, si yo empiezo a arrastrarlo mucho y le empiezo a agregar humedad, 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 ven que se va desapareciendo, se sale. claro. se Y mueve. ahí se hizo un empaste. Claro, Ujú. como que también tiene que ser rápido. Sí, Mm, depende de lo que quieran lograr. Sí, es. mm, La acuarela es muy como.
no táctil, pero muy de la parte sensible. Tienen que estar como muy conectados con el material. Ver los tiempos, ver cómo Ujú. responde, si hace calor, si hace frío, si hay humedad o no, si va a secar más rápido. ¿Y sabes? Claro. Cómo afecta el tema del calor y el frío en cuanto al secado? Sí, en cuanto al secado, Ah, sí, claro. Por Ah, ejemplo, la acuarela se hace mucho calor, se seca al toque, entonces hay efectos que no los puedes hacer, porque no podés, mira. se te seca y se te queda ahí, y si yo le agrego agua, se me hace un agujero de agua. Esto es muy común que les pase. Yo ponele que, y Javier, sí, en un paisaje, por ejemplo, ¿no? ¿Por dónde empezás? ¿Por el fondo? ¿Dejás secar? O es indistinto eso? en realidad depende cómo lo quieras trabajar. La mayoría lo que hace para trabajar paisajes, primero tenés que tener un esquema muy suave de lápiz como para guiarte. Pero trabajan el fondo como Ajá, muy aguado, como si fueran las montañas, las hacen muy claras. Ponele que sí. es así. Mm, Y después trabajan por ejemplo, no sé, querés hacer pinos arriba, los trabajás bien saturados, tapando lo de abajo. O sea, lo de abajo no se va a ver. Mira, ujú, bueno. Bueno, acá se me va a empezar a mezclar porque está húmeda, ¿no? Pero si ujú. estuviera seca, la Claro, saturación del color que le agrego arriba tapa el de abajo. Igual, si Sí. le prestan atención a las acuarelas, todas las acuarelas tienen como que si te acercás se ve dónde se mezcló uno o dónde se superpuso. Es como algo que está como hecho como... Son capas de transparencias, ¿viste? Nunca llega a la intensidad o a la manera de cubrir del óleo. Pero es la gracia de la acuarela, ajá, justamente. Es como... Queda todo como si fuera... No sé cómo se llama. Superpuesto. sí. Superposiciones de agua. Claro. ¿Se O sea, entendió? se ven las distintas capas. Se Las ven las maneras. distintas capas, claro. ¿Se entendió más o menos ahí las diferencias? Sí. Mm, Sí, sí, Bueno, y después eso, dejar que seque, seguirlo trabajando. Por ejemplo, acá esta parte como del cabito con las hojas, que ya sí. se secó, yo puedo agarrar, voy a agarrar por ejemplo un rosado. Acá se ve, ¿no? Yo puedo jugar por arriba, ¿ven? Haciéndole como contraste. Ven que ahí voy generando como planos por arriba. sí. Hermoso. Pero sí, si yo oscurezco, después no puedo aclarar. No hay manera de agregar blanco acá. Y bueno, después también el tema de secar el pincel cada tanto. Yo, por ejemplo, acá quiero aclarar. Entonces, agarro el pincel seco, arrastro el material que está más oscuro y lo voy como esfumando. Ujú, Pero siempre cuando está húmedo. Si se secó ya esto no lo puedo hacer. claro. Bien, ahí que cambié totalmente. Pasó de ser un plano a tener más volumen. Sí. Hermoso, sí. La gota de atrás se sigue chorreando. Esto no- Ven que esto todavía sigue refresco, no se secó. Sí. Sí. Bueno, y lo que les decía, que si agregan agua en alguna parte en la acuarela porque se les cayó una gota o porque le pusieron mucha carga de agua al pincel sin pigmento, les va a aparecer estos agujeros de agua. ¿Ven que quedó un Ah, agujero blanco? Sí. sí, sí, Yo, por ejemplo, quería repasar y en vez de ponerle mucho material, le pongo mucha agua, se me hace un agujero. Porque el agua empuja los pigmentos, lo voy a hacer acá para que vean. ¿Y no se puede cubrir ese agujero? ¿No hay manera? Sí, tendrías que esperar que seque y preparar el mismo color y trabajarlo por arriba. Una vez seco, perfecto. Ven que ahí se empieza a hacer, medio que lo sí, apuré, pero para que vean. Se hace un agujero blanco. claro. Porque a veces nos pasa que queremos corregir algo, agregamos del mismo color, pero le ponemos mucha agua y se nos hace este agujero gigante de agua. Ay, mm, Entonces ya son cositas muy sutiles que les van a pasar, pero capaz que les cuesta darse cuenta por qué. Es cuestión, yo creo que más que nada de trabajar estos aspectos por separado
O sea, el pincel seco sobre hoja seca, el pincel más húmedo sobre hoja seca, ir viendo estas diferentes, digamos, maneras de trabajar. Y una vez que le agarramos la mano, mezclarlo. Por ejemplo, lo que es pincel seco sobre hoja seca les conviene hacerlo a lo último para agregar algún detalle, por ejemplo, en el pino. Les voy a mostrar. Agarro el pincel seco con un poco de material y empiezo a darle como textura arriba del pino. A ver si está seco. Ah, Entonces tengo la base, esto es parecido a lo que les expliqué con el óleo pastel. sí. Tengo la Y base si aguada llegás a ah, y el pincel seco que me da la textura arriba, ¿ven? y si te pasás en el color, ahí, en la textura que le estás haciendo en seco, ¿también tenés que pasarle más húmedo para diluirlo un poco? Y sí, acá por ejemplo, por más que le pase un trapito, como está muy seca la pintura, no lo voy a poder sacar. Y lo tengo que aguar. Sí, ahí es donde está la acuarela. La acuarela no te permite mucho error. Yo ponele acá, tengo el pincel húmedo, limpio pero húmedo, ¿no? Sí. Empiezo a correr el material, pero ven que se me hace un agujero blanco, que es lo que les decía antes. Ah, Ah, sí. Y ahí ese agujero blanco me complica la existencia, tengo que agregar más verde, tengo que ver cómo quedó el color y ahí es donde yo abandono los trabajos. Ya no lo sé. por eso la hoja está rota esa, ¿no? Ahí Esto porque rompiste la una. uso de práctica. La uso para mostrar cosas y como es una hoja de acuarela y son caras, viste, empezar una nueva para Claro, explicar es medio. Bueno, lo que sí bien. tengan cuidado de no raspar mucho muchas veces porque a la larga se va rompiendo la hoja. Si se rompió Sí. la hoja, fíjense lo que pasa. Les voy a mostrar acá. Ven que acá la hoja está rota. Si yo pongo material acá, está muy puro. No corre igual de un lado que del otro. Es como que de la parte rota se pega de golpe. Absorbe más. Sí, no, pero absorbe el pigmento de golpe. No te lo deja. ¿Ven que se Ah, Otra deposita? queda más aguada. ¿Ven que se va toda esa parte? sí. Bueno, es porque la hoja cuando está rota, que se le rompió la primera capa, absorbe más de golpe y no lo podés mover. Entonces, si rasparon en algún lado de la hoja y tiraron pigmento, el pigmento se va a ir todo ahí, automáticamente, como que chupa de golpe. Entonces le va a quedar, de vez de una línea blanca, como acá en el pino, les va a quedar una línea de color muy saturado. Mm. Bueno, son muchas cosas juntas, tienen que practicarlas ahora. Una Claro. pregunta, ¿puedo hacerte Sí, una pregunta? sí, obvio. Porque yo tengo los lápices acuarelables. Ah, sí, yo también. ¿Cómo los tendría que utilizar? Porque por ahora no me compré las acuarelas. No, está bien, les dije que podían usarlos. Los lápices acuarelables les muestro con un lápiz cualquiera. Se está por cortar igual. Pero el lápiz acuarelable, la forma de usarla, como les expliqué yo, es usar la punta como si fuera una pastilla. Yo agarro el lápiz Ah, acuarelable, bien. el pincel húmedo y empiezo a sacar color. Y pinto. Ah, Uso como mm. pastilla el lápiz, digamos. Y si no, se puede trabajar con el